días, como siempre, gracias por el favor de seguirnos desde tantos hogares dominicanos y más allá de la República Dominicana. También saludos a todos los que nos siguen. Doy los buenos días de inmediato a mi compañero Alexander Pérez. Alexander, ¿cómo te amanece en el día de hoy? Buen día, compañero. ¿Cómo tuvo ese fin de semana? Hoy estamos a 2 de julio. Estamos ya en el séptimo mes del año, más allá de la mitad de año ya. Ya pasamos el ombligo. Sí, ya lo pasamos y ha empezado este mes con muchas interrogantes, con muchos desafíos por delante y ver qué va a pasar en esta próxima semana, en estas 2 próximas semanas, porque ya el tiempo de la legislatura de este Congreso, por lo menos esta legislatura culmina ya en este mes. Vi una declaración de Reinaldo muy optimista de que la ley se pudiera aprobar antes. Reinaldo siempre ha estado optimista. Sí, eso te iba a decir. La aprobación, pero el problema es que lo anuncian y lo anuncian y al final no se tiene nada. Sí, pienso como... ¿Será un engaño? ¿Será una...? Porque incluso se habla de que, bueno, ya hay que esperar la próxima legislatura donde el presidente de la República cuente con el presidente del Senado, que será cambiado en el mes de agosto. Va a ser Radamés Camacho. Eso es para el Consejo de la Magistratura. Claro, para el Consejo de la Magistratura, pero también para poder aprobar en el proyecto de ley de partidos que le favorezca más. Es que eso no cambia el número, los números. Eso, bueno, tú no sabes porque ahora mismo hay ahogo, casi no se respira en la Cámara de Diputados porque el gobierno supuestamente tiene todas las llaves cerradas al Congreso. Una vez se abran todas esas compuertas y empiece a circular el dinero como circuló en otras gestiones. Pero es una agresión de un poder a otro. Bueno, es una agresión de un poder a otro, pero es la realidad. Es la realidad, compañero, porque usted lo sabe. Pero que eso sería una cosa... Ni siquiera la Cámara de Diputados ha podido colocar permanentemente y hacer contratos de un año, ni mucho menos, para los que hacemos comunicación. Ese sería un mal precedente, déjame decirte. ¿Tú sabes por qué? Eso sería porque el PLD... Bueno, sería, ¿no? Es que esa es la realidad, porque es lo que está sucediendo. Sí, pero lo que yo te digo, ese sería un funesto precedente. ¿Tú sabes por qué? El PLD no va a permanecer como la planta todo el tiempo en el poder. Al PLD le va a tocar su momento de estar abajo. ¿Cuándo? Yo no sé por qué. Yo no tengo una bola de cristal. Ahora, si se siente el precedente de ahogar a la Cámara de Diputados porque se está en desacuerdo con lo que están haciendo en la Cámara de Diputados, eso pudiera llevar a que el día que la oposición controle el Poder Ejecutivo y el PLD tenga el control de la Cámara de Diputados, a que quien esté gobernando asfixie económicamente a la Cámara de Diputados. Bueno, pero... Por eso yo te digo que eso sería, porque la independencia, ese es el objetivo de la independencia del Estado. Pero nada, antes de proseguir, vamos a destacar lo que sucedió en Colombia. Ganó finalmente, la tercera es la vencida, Manuel López Obrador en México. Perdón. Dijiste Colombia. Ay, Dios mío. En México acaba de ganar las elecciones después de un tercer intento. Manuel López Obrador, Manlo, como se le conoce. ANLO. Andrés Manuel López Obrador. ANLO es, ¿verdad? Son las iniciales de su nombre y apellido. Y acaba de ganar con una ventaja muy, pero muy por encima del segundo contendor, más de 30 puntos por encima. Una victoria contundente. En México no se necesita el 50+1. Eso también hay que destacarlo, pero ganó de manera abrumadora. Un hombre de apenas 64 años de edad, todavía un hombre que está dentro del rango de la juventud,
que es hasta los 65, ¿verdad? Más o menos. Bueno, ya, pues, aunque ya la ONU lo va a extender eso. lo va a extender. Entonces, Manuel López Obrador acaba de ganar con una victoria arrollante. Es un hombre de izquierda, es la primera vez que México decide girar hacia la izquierda después de tantos años en el poder, tanto del PRI, que en esta ocasión saca de juego al PRI, quedando incluso su candidato en un tercer lugar, muy mal parado el candidato del PRI. Y mira que déjame decirte que Meidi era quizás el más capaz de los tres. Un tipo que ha ejercido las principales funciones de Estado en los gobiernos de los tres partidos, de los dos partidos, del PAN y Pero de... no caló en lo absoluto. Sí, así fue. Y además, México ahora mismo, con el actual presidente Peña Nieto, Eso fue un desastre. Eso fue una cosa terrible. Ese fue un desastre. Una cosa terrible para México. No es gerente. No, porque era un carita linda, un baby face, y se la pasó en eso todo el tiempo. México está demandando y estaba demandando mayor atención al tema de la seguridad, mayor atención. Hay una gran desigualdad en México y a eso se suma también eso con los problemas económicos, pero lo que es la corrupción, la inseguridad y la desigualdad rampante, terrible entre pobres y ricos, fueron los tres factores que yo entiendo fundamentales para un cambio tan radical en la sociedad mexicana. Un López Obrador que lo vimos hablar ayer con mucha mesura, sin nada de fanatismo ni creerse ya el más poderoso del mundo, un discurso incluso cargado de humildad, pero de posiciones muy firmes a la vez, de posiciones muy determinantes, donde dijo exactamente cuál es la visión de López Obrador y el gobierno que pretende montar para gobernar a México, dirigir a México durante los próximos 6 años, hasta el año 2024, que es cuando México tiene un periodo bastante largo. Pero creo que es el tiempo prudente como para que cualquier política pública pueda verse el desarrollo, pueda verse los cambios. López Obrador dijo, sí, vamos a atacar el tema de la criminalidad y me voy a reunir con expertos nacionales e internacionales, porque no es respondiendo con agresividad, sino mediante un plan bien pensado, bien estructurado, como debemos de atacar. Vamos a gobernar, también dijo, sin agredir a los empresarios. La parte empresarial, él reconoce que es importante y hay que incluirlo, pero sobre todo gobernar para los pobres, gobernar para los que menos tienen. Mereció varios aplausos, varios momentos en los que Manuel López Obrador hablaba, se dirigía al público. Vuelvo a reiterar, un discurso donde no se vio un López Obrador enrostrar el triunfo a la oposición, ni mucho menos, todo lo contrario, saludó a los dos contendientes que le acompañaban y también destacó que ya varios mandatarios le habían llamado para felicitarlo. Dijo que reconocía que Peña Nieto inmediatamente también reconoció su triunfo, que lo llamó, que contrario a otras ocasiones, pues supo actuar con respeto y con distinción. O sea, que López Obrador se sintió bien, pero ya Trump lo felicitó, Maduro lo felicitó, lo han felicitado los principales mandatarios del mundo a López Obrador, porque en México era mucho lo que se estaba jugando en estos momentos, y qué bueno que ahora se le da la oportunidad a la izquierda que los mexicanos no se la habían dado. Un López Obrador que el tiempo lo ha hecho madurar también, incluso en su discurso, en su forma de hablar, en su forma de dirigirse a la gente. Desde el año 2006, López Obrador venía intentando llegar al poder hasta que finalmente lo logra. Pero de aquí, si ustedes ven los discursos de López Obrador en el año 2006 y ven los discursos de López Obrador pleno 2018, se darán cuenta de que fue un discurso que fue girando y girando y girando hasta llegar al centro. Y creo que ya el discurso de López Obrador se puede colocar en la centro izquierda.
lo que significa que México tendrá la oportunidad y se da un candidato ahora convertido en presidente más maduro, con una experiencia ganada en el camino que mucho le va a servir para sus años venideros ya dentro del gobierno. Tendrá que ver también cómo escoge a sus mejores aliados para gobernar a su lado y entonces beneficiar a México. México está en un momento en que le da mucho seguimiento a estas cosas, a los candidatos. La satisfacción de los mexicanos anda muy baja. Entonces, esa insatisfacción es lo que lo ha hecho y lo ha llevado a irse por otra vía totalmente distinta a la que acostumbraban. Y por otro lado, decir que ayer fueron unas elecciones bastante complejas en México. Estamos hablando de que más de 3,000 candidaturas también estaban ahí en el balotaje, como diputados, alcaldes, distintos puestos del Estado. Y fíjense ustedes cómo tan temprano se pudo conocer los resultados, por lo menos del presidente, aunque se sigue con el conteo, pero el porcentaje ya del conteo bastante avanzado, puede ya hablarse de un ganador de manera contundente, como fue la victoria de López Obrador. Mira, yo pienso que el principal objetivo de López Obrador en el corto plazo es crearle confianza a la sociedad mexicana, por lo que tú decías. Sí. La izquierda nunca había gobernado y el precedente que ha sentado Venezuela en América Latina tiene muy expectante a la gente de lo que pudiera suceder con un gobierno de izquierda. En este caso, López Obrador, que a mí me parece que hará una buena gestión, partiendo de que una vez fue gobernador de Ciudad México y tuvo una buena gestión. Yo vi hace como 6 meses, 8 meses, una escritora mexicana, apellido Polianowska, que ella explicaba por qué López Obrador iba a ganar y lo decía con mucho, y eso que ella no estaba con López Obrador, creo que estaba con el PRI, pero ella explicaba por qué López Obrador iba a ganar. En México hay un gran problema de insatisfacción, como tú bien explicabas, tanto por los altos niveles o los preocupantes niveles de criminalidad que afectan a esa sociedad, como por la inequidad social que hay en amplios segmentos sociales. Y entonces, México es un país que ha venido con un desarrollo económico tan acelerado que se entiende que México se va a convertir en la 12ª economía a vuelta de unos años por el gran desarrollo económico que lleva. Ahora, ¿qué pasa? Que en México usted se encuentra, por ejemplo, que tiene figuras que han acumulado tanta riqueza que incluso se le han estimado hasta como lo más rico del planeta en algún momento. Pero a la vez tiene niveles de pobreza tan preocupantes como gente viviendo en la indigencia. Entonces, esos son dos factores que afectan mucho a la sociedad. Además, los altos niveles de criminalidad, que incluso López Obrador ha planteado una especie de amnistía, que eso es un elemento fundamental que quizás llevó a que López Obrador ha planteado incluso decretar una amnistía a favor de quienes tengan cargos criminales como forma de llegar a una pacificación de la sociedad. Porque México se ha vuelto una sociedad tan violenta que el turismo y el desarrollo económico está siendo afectado por esos niveles de violencia. Y creo que en este aspecto López Obrador ha despertado esperanza importante que solo él tiene que cuidar, manejándose con cierto cuidado y manejándose en el centro, porque México depende mucho de la economía norteamericana, pero para Estados Unidos México también es un elemento fundamental en términos económicos. Ciertamente eso es así. Así que creo que el jefe de la misión
de la OEA, que es nuestro expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que dio varias declaraciones importantes en su momento, que advertía de que esa agresividad en este proceso electoral había que observarla, había que prestarle atención. Creo que esos fueron aportes que hizo el doctor Leonel Fernández como jefe de esa misión de la Organización de Estados Americanos que él encabezaba, y donde también varios focos se centraron en la figura de Leonel Fernández. Es un hombre que no pasa por desapercibido en ningún país, y sobre todo si hablamos de la región, donde goza de una gran aceptación, una gran popularidad, pero sobre todo de un gran respeto, el doctor Leonel Fernández. Así que Leonel Fernández ha hecho su papel, ha desempeñado su rol muy bien. Nosotros, pues, más que orgullosos de saber que Leonel Fernández fue escogido como esa figura para representar la Organización de Estados Americanos en este proceso, en un país no cualquiera, el país frontera con Estados Unidos, donde hay siempre un permanente conflicto de intereses, donde dos países, uno que está más hacia la región, como lo es México, y Estados Unidos, nuestro primer socio comercial, y dos países con sociedades y sociedades muy distintas en todo el sentido de la palabra, con economías muy distintas también. Y sin embargo, el doctor Leonel Fernández supo desempeñar su papel con muchísimo nivel. Los medios, tratando siempre de entrevistarlo, concedió entrevista a Panorama Mundial de CNN en español, no sé si viste la entrevista, y las advertencias, a por Patricia supuesto, Luengo. Entonces, esas advertencias que hacía eran importantes. Creo que eso contribuyó a que también las propias autoridades tuvieran que actuar, porque estábamos hablando de un organismo importante como es la OEA. Así que México, vamos a ver qué pasa, cómo cambia el rumbo de los mexicanos en los próximos años. Yo estoy segura que sí, porque si hay algo que hay que reconocerle a los partidos de centro izquierda e izquierda, es que se han centrado mucho en el desarrollo económico y en prestarle atención a la gente. Esa es una de las principales visiones y criterios de las ideas que fundamentan a los izquierdistas. El trabajar para los hijos de Machepa, para los que menos tienen, crear economías importantes, inclusivas, hacer que los empresarios ganen, pero puedan repartir más. Esa ganancia pueda ser compartida con los más necesitados, que ese desarrollo de ese empresario se sienta no solamente en la sala de la casa de ese empresario, sino en la sala, en la gran sala, que es el Estado en sentido general, y eso es lo importante. Además de que ya México necesitaba también experimentar un cambio importante, porque fue un fiasco el PAN cuando se le dio la oportunidad en el año 2000, un Vicente Fox que dejó a México completamente decepcionado también. No supieron dar respuesta. Si hablamos del PRI, por un lado, luego de 71 años en el poder, que viene el PAN, lo destituye, pero tampoco pudo dar las respuestas necesarias a los mexicanos. Ahora los mexicanos han entendido que un paso más, un experimento más, a ver qué pasa. En México lo que se necesita es un derrame, porque México tiene una economía muy fuerte. Bueno, sí, claro, y él lo dijo, sí, que las empresas se mantengan, que sigan creando riquezas, pero esas riquezas hay que compartirlas con los pobres. Y hacia allá vamos. Y hay que prestarle atención a las políticas públicas que vayan en dirección de los más necesitados. Bueno, y hay otro tema para esta semana, muchos retos. La Junta Central Electoral no ha dejado de ser un tema importante. Por el debate tremendo que hay, no se ha pronunciado la Junta Central Electoral hasta el momento, y yo creo que hay que pedirle a la Junta que se pronuncie respecto a esa decisión un tanto extraña que ha concitado y ha llamado la atención de todo el mundo, de toda la sociedad en sentido general, incluso de quienes han apoyado una medida como esta, y me refiero a la medida que ellos
imponen y llaman y exhortan a los partidos políticos a que, no salgan de sus casas, cero campaña o cero pre-campaña o cero intento. Sí, aunque se haya caído, pero la Junta debería de reconocer su error, porque la Junta quedó muy mal parada, por una razón simple. En mayo, por estar aceptando influencias externas. 14 de mayo, Guillermo Moreno envió una comunicación, antes del 14 de mayo, Guillermo Moreno envía una comunicación dirigida a los jueces de la Junta Central Electoral, muy específicamente también al presidente de esa Junta Central Electoral, y vuelvo a reiterar, y a los demás miembros, solicitando que le pusiera un coto, que le pusiera límites a esta pre-campaña, si así se quiere. ¿Y qué le contestó la Junta el 14 de mayo a Guillermo Moreno y Alianza País, por lo tanto? Un partido político que le solicitaba esto. Le envió una carta diciéndole: estimado y distinguido señor Guillermo Moreno, plácenos saludarles y a la vez comunicarle que nosotros no tenemos potestad legal, legítima, constitucional, que nos lleve a prohibirle ese proselitismo que antecede la campaña. Entonces, y establecían ahí leyes y que no sé cuánto, y le decía incluso, y le explicaba cuándo la Junta Central Electoral tenía la potestad de entrar en el juego y de establecer normas y reglas. Faltando 90 días para las elecciones, o en el momento, faltando un lapso de tiempo parecido a ese, cuando la Junta dice: empezamos el proceso y salgan todos y entren todos al balotaje, a la movilización, a la campaña ya abierta, y las normas son estas, aquí, allá, límites por aquí, límites por allá. Ahí entra la Junta a jugar su rol. Antes de eso, la Junta no tiene potestad para hacerlo, vuelvo a reiterar, por lo menos hasta el día de hoy, porque todavía ya con una ley de partidos y una modificación al proyecto electoral sí se pudiera entonces establecer parámetros. Hasta ahora eso no es posible, pero lo que concitó la atención es que un mes después y unos días, la Junta Central Electoral entonces se despache con un comunicado completamente contrario que contradice ese otro comunicado que ya había enviado y dirigido de puño y letra y con firma de los jueces a Guillermo Moreno, Alianza País, diciendo esto, porque en esta ocasión entonces la Junta dice: cero campaña, pau aquel que sale a la calle o dice algo, o aquel que lleva un letrero en el carro, porque digo yo, bueno, ahora no se le va a poner, yo no puedo poner un letrerito que diga absolutamente nada. Usted, si tú eres de Abinader, tú no puedes poner en tu vehículo un letrerito, un sticker, o Leonel, o quien sea, ¿cómo es que le dicen ahora a Danilo? Siga, presidente, dele para allá, presidente. No importa que haya constitución o no, que eso es un pedazo de papel para un grupito, ¿verdad?, que está en el gobierno. Entonces, yo creo que a la Junta se le fue la mano y lo debe de reconocer, porque ahora mismo está en un péndulo de descrédito. Y la Junta no se puede dar el lujo de mandar la señal de que es un órgano que está siendo dirigido de Palacio. Porque esa fue la señal que dio, porque todo el mundo sabe el vínculo directo que tiene el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, con una de las juezas que componen esa Junta Central Electoral, que aparentemente esa jueza está incidiendo mucho en el presidente también de ese órgano y en los demás miembros de la Junta Central Electoral. Algo sumamente peligroso cuando se supone que la Junta Central Electoral es un órgano autónomo que no necesita ni tiene facultad el Poder Ejecutivo para dirigir la Junta Central Electoral, por el contrario. Yo pienso que el presidente de la Junta, Julio César Castaño Guzmán, es un hombre bastante inteligente y entiende en la situación, porque ya él ha estado en el cargo, él sabe lo delicado que es el puesto de presidente de la Junta Central Electoral, y por consiguiente yo pienso que él tendrá la certeza de darse cuenta de que la Junta tiene que
distanciarse de cualquier medida que lo vincule a uno u otro sector del país. Y por lo tanto, yo lo que le sugiero a Julio César Castaño Guzmán, que reasuma él la vocería de la institución, que lo haga con prudencia, pero que sobre todo trate de distanciarse del gobierno, de los partidos y de toda instancia que le pueda contaminar. Es más, ya que ni siquiera hay necesidad de aquellas juntas de notables que se creaban aquella vez, hasta eso contaminaría a la Junta Central Electoral. La Junta lo que tiene que enfatizarse en organizar los comicios del 2020. Mira, Alexander. Y olvidarse y no permitir esas influencias externas. El problema porque esas influencias externas siguiente. pueden ser gravosas para la institución. Mira, Alexander, estamos ante una situación muy delicada con la Junta Central Electoral. A mí no me cabe duda de que el magistrado Julio César Castaño Guzmán tenga las mejores intenciones, sea un hombre con muchísima experiencia y yo se la respeto, lo valoro. Y en su momento todo el mundo lo aceptó como la persona idónea para dirigir la Junta Central Electoral. Pero hay una piedra muy molestosa en el zapato de la sociedad dominicana. Y esa piedra es el vínculo y la dependencia justamente de Castaño Guzmán del gobierno. Todo el mundo sabe que el hijo del presidente de la Junta Central Electoral es embajador en Suecia. Y yo creo que ese hijo del presidente de la Junta debería renunciar o de lo contrario, declinar el presidente de la Junta. Uno de los dos. Porque esa simple realidad pone en dudas a la sociedad dominicana. Por más serio que sea o por más seria que sea la mujer del rey, no solamente debe serlo, sino también aparentarlo. Y la imagen o el mensaje que se le manda a la sociedad dominicana es de que el jefe del hijo del presidente de la Junta pudiera en algún momento influir para que las decisiones o posiciones de ese presidente de la Junta favorezcan a ese jefe de ese hijo, porque un padre nunca va a querer dañar a su hijo y muy por el contrario, el instinto del padre es proteger al hijo por naturaleza. Y yo con esto no quiero decir que el presidente Julio César Castaño Guzmán no vaya a hacer su trabajo. Vuelvo a reiterar, creo que es un hombre noble, que es un hombre que definitivamente puede darle mucho, puede servirle al país desde esa posición que ocupa. Sin embargo, este hecho siembra un precedente para los comicios venideros o las cosas que puedan surgir en el camino. No se habla directamente con él, sino con otra jueza que se siente subalterna también del presidente de la República. Señor, estamos hablando de un órgano que se supone y lo faculta la propia Constitución de la República como un órgano autónomo, independiente, donde no puede ser dirigido por ningún gobierno, donde no puede ser dirigido por ningún partido político, que tiene que actuar basándose siempre en los intereses de la sociedad, basándose en los intereses de la mayoría, representando a todos y cada uno de los partidos políticos en cuanto a su control, digámoslo así, o rectoría.
Por eso vuelvo a reiterar, no solo es que la mujer del rey debe ser seria, sino también aparentarlo. Pero haber violentado y desdecirse ellos mismos y saber muy bien ellos que no es verdad que ellos tenían facultad para emitir esa decisión que se dio a conocer al país de manera hasta destemplado, yo no sé qué fue lo que pasó. Que lo proponen y todo el mundo con un susto apoya eso a unanimidad. Que los chismes que han salido de ahí fueron tremendos. Que venga un juez y luego diga, bueno, lo que pasa es que nosotros se decidió y se tomó la decisión de que ahora ya nosotros no vamos a votar de que uno a favor y otro en contra. Que ahí los votos tienen que salir todos a unanimidad. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo así? ¿Cómo así que todo tiene que salir a unanimidad? O sea, que mi criterio siempre tiene que coincidir con el de Alexander. No, porque entonces ya no es que yo tenga un criterio y Alexander tenga otro, sino que Alexander tenga que ajustarse exactamente y estrictamente al criterio mío. Eso no es democracia. Ni fue para eso que nosotros mandamos a esos jueces ahí, a esa junta, ¿eh? Eso es algo bastante extraño, bastante raro, ¿eh? O sea, yo no estoy de acuerdo, pero como esta es la orden, tengo que decir que sí, que estoy de acuerdo. Cuando mi conciencia, mi conocimiento, mi capacidad, mi experiencia me dice a mí que no, que eso no es verdad, que sea así, y yo tenga que votar porque sí, cuando yo sé que no, cuando yo sé el daño que le estoy haciendo a la propia sociedad dominicana. Entonces, todas esas cosas la Junta la tiene que aclarar con tiempo, ¿eh? Que la aclare ahora, que no espere más, que mande señales claras, que se retracte, porque todavía lo puede hacer. La Junta tiene que retractarse. La Junta tiene que hablarle a esta sociedad, porque el mensaje que manda entonces va a señalar y apunta claramente a cómo va a actuar esa Junta Central Electoral en los momentos de crisis importantes y en el devenir próximo a esos comicios del año 2020, que además van a ser altamente complejos, un gran desafío para el país y sobre todo para esa Junta Central Electoral. Yo creo que todos estos detallitos es importante que la Junta Central Electoral tome posición al respecto. Antes veíamos a una Junta que reaccionaba más, donde ustedes veían un juez que hablaba de una manera, el otro otra, Eddie Olivares que decía una cosa, Roberto Rosario que decía otra, y era una Junta más dinámica donde se veían la independencia, los criterios de cada juez y que eran expuestos ahí, que era lo que nos hacía saber que habían defensores de toda parte y que ahí los intereses iban más marcados hacia el pueblo. Pero ahora no, ay, que todo es a unanimidad y que todo es un criterio, y que si viene la jueza tal y viene y pone una línea y baja una línea, todo el mundo tiene que ceñirse a la misma. ¿Pero y qué es esto? Y es un grupo de borregos que pusimos ahí. Eso es peligroso. Ese no es el mensaje que se le debe de mandar a esta sociedad dominicana. Entonces yo creo que esta semana es muy importante que sea aprovechada por esa Junta que debió de hablar rápidamente. Esa Junta debió de pronunciarse la semana pasada, y no lo hizo. Que no pierda más tiempo, porque mientras más horas pasen, mientras más días pasen, más cuestionada se va a ver esa Junta Central Electoral. Bueno, en términos de opinión pública, lo correcto en el corto plazo es que ellos recompongan su línea informativa. Sí. Recompongan su línea informativa desde el punto de vista de lo que es la opinión pública y que retomen inmediatamente otro tema.
para que saquen ese tema, porque evidentemente eso se le cayó, eso no se cumplió, eso no es legal, y la Junta lo que tiene que es recomponer su línea informativa y buscar inmediatamente otro tema que sea fundamental para que ese tema tumbe al otro y se ponga en agenda un nuevo debate en torno a la Junta Central Electoral, y que ese tema ya de ese intento que ellos hicieron por controlar la actividad política que se está produciendo en el país, eso le fracasó ya. Pienso que la Junta lo que debe hacer definitivamente es reorientar su política de comunicación. Sí, así mismo es. Entonces, como ese es un tema importante, el de esta semana, para esta semana, como también lo es y sigue siendo el proyecto de ley de partidos, que no se puede uno descuidar, que hay que darle seguimiento a lo que va a pasar allí. Yo pienso con que ese proyecto de ley de partidos, vamos a ver qué es lo que deciden los legisladores y sobre todo el PRM, que ya más o menos está más compactado en cuanto a que manden una señal clara a la sociedad en el sentido de que digan si son cerradas, simultáneas, como siempre ellos han planteado, o qué es lo que pasa. Liz, yo creo que eso se cayó. Ese proyecto, yo lo estoy diciendo desde el año pasado, esa ley no va a pasar. ¿No va a pasar en esta legislatura? No, es que no es un problema de legislatura. O sea, que en la otra tampoco. Es que eso no va a pasar, ese proyecto no va a pasar. Bueno. Yo no le veo posibilidad a eso. Vámonos a una breve pausa comercial para luego venir con nuestro invitado del día de hoy. Vamos a hablar con un PLDista, vamos a hablar con un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, profesor muy querido también. Que debería estar en el comité político, porque es de la gente que más piensa ahí en ese partido, y sin embargo, aunque él no había votado. Pero usted sabe muy bien que él no tenía los cuartos, él no tenía 150 millones para llegar al comité político, y usted tenía que tener de 150 millones en adelante, de 100, 50, hubo uno que llegó con 60, o sea que si Melania hubiese tenido 60, a lo mejor pasa. Probablemente si Melania hubiese tenido 60 millones de pesos, de segurito que pasaba. Pero bueno, además tenía que tener una bendición, además de los 60 millones, o sea que no era fácil. Se la tenía difícil, Melania no iba a pasar. Vámonos a la pausa y retornamos. Yo quería seguir estudiando, pero mi madre me dijo, no se puede, porque no hay intérprete, y yo me sentía frustrado. Seguimos buscando y encontramos esta escuela, gracias a Dios, y gracias al gobierno que abrió esta oportunidad. En los gobiernos del presidente Danilo Medina, Santiago ha recibido 1.348 nuevas aulas. La jornada escolar extendida, el tiempo que antes pasábamos tal vez en las calles, hemos podido saber aprovecharlo estando en nuestra institución. Es más asequible para ellos poder llegar y no tienen que trasladarse a otro sector para poder recibir la clase. Se le está dando alimentos, se le está dando educación. Me ha beneficiado económicamente de mi trabajo, los niños, que ahora se alimentan mejor. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Mi meta es hacerme profesor para niños y adultos sordos. Ministerio de Educación. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430
40 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Únete ya a los que avanzan hacia una nueva era en la información. Entra a la página digital de tu órgano de difusión, vanguardiadelpueblo.do. Actualizada, completa, nuestra. Otra manera de ver. Vanguardiadelpueblo.do. Otra manera de ver. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Yo creo que mi esposo era la única persona que no le gustaba que le celebraran los cumpleaños, y en una casa como esta que nos gusta tanto un can. Un día yo me dije, pero Consuelo, ese hombre loco con un mangú, ¡hale un bizcocho de mangú! Desde ese día, no hay un 3 de abril que no se celebre el cumple de Carmona, desde que sale el sol. Cuando la chispa del dominicano enciende, pasan grandes cosas. Tropigas, el gas de los dominicanos. Llega el billete millonario de la Lotería Nacional, con más de 17 millones de pesos semanales. Y si no te sacaste, guarda tus billetes, porque con el billete millonario de la Lotería Nacional tienes la oportunidad de ganar una vivienda en un sorteo especial y muchísimos premios más. Busca el billete millonario de la Lotería Nacional en todo el país, en colmados, farmacias y centros autorizados cerca de ti, para cobrar de una vez. Con el billete millonario de la Lotería Nacional, ganas más. Toma el control.